Muy buenas, en este video vamos a desarrollar el tema la aplicación de la derivada en el movimiento rectilíneo. Segunda aplicación que vemos acerca de la derivada. En este caso vamos a estudiar movimiento rectilíneo uniforme. Si un punto se mueve sobre una recta, una distancia s en un tiempo t con velocidad uniforme v, sabemos que la velocidad es igual a la distancia que recorre sobre el tiempo. Y si despejamos la distancia, vamos a tener que esto es igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, vamos a ver que tenemos dos pares ordenados. La distancia 1, tiempo 1, distancia 2, tiempo 2. Tales que la distancia 1 es igual a la velocidad por tiempo 1. Y la distancia 2 es igual a la velocidad por el tiempo 2. Es decir, hablamos aquí con letras S para distancia, T para tiempo y V para la velocidad. A partir de esas dos igualdades tenemos que S2 menos S1 es igual a la velocidad por el tiempo 2 menos el tiempo 1. Despejando la velocidad vamos a tener que la velocidad es igual a posición 2 menos posición 1 sobre tiempo 2 menos tiempo 1. Eso se le llama velocidad uniforme. ¿Qué es un movimiento rectilíneo? Un movimiento rectilíneo decimos que es cuando una partícula o algún objeto se mueve en línea recta, es decir, se mueve sobre una línea, y a eso se le llama movimiento rectilíneo. Por eso se llama movimiento rectilíneo, porque no hay variación con respecto a la dirección que el objeto lleva. El concepto de velocidad media es más general que el de velocidad uniforme para cualquier tipo de movimiento rectilíneo. Siempre en estos casos, al hablar del movimiento rectilíneo, vamos a tener una función, la cual se le llama función posición de un punto P desde un origen en un tiempo T. Está dada por, la vamos a conocer o la vamos a ver, que es S de T. Entonces decimos que, como les decía, el S de T se le llama función posición. Y la velocidad media de P durante el intervalo T1, T2 se define como S de T2 menos S de T1 sobre T2 menos T1. Es decir, la posición en el tiempo 2 menos la posición en el tiempo 1 sobre tiempo 2 menos tiempo 1. Si hacemos T2 menos T1, o sea, la distancia que hay del tiempo 2 al tiempo 1, h, despejando T2 es igual a T1 más h. Entonces, la función evaluada en T2, la función posición, es decir, S de T, evaluada en T2 va a ser igual a S de T1 más h. Reemplazando en la función anterior, vamos a tener que S de T1 más h menos S de T1 sobre h. Aplicando el límite cuando h tiende a 0, vemos que llegamos a un límite muy conocido. Bueno, últimamente lo hemos conocido, que es el límite con el cual hemos definido la derivada. Entonces, a este límite se le conoce como velocidad instantánea, rapidez o simplemente velocidad de P en el tiempo T. Es decir, si ustedes les dan la función posición para encontrar la velocidad en un tiempo T, simplemente derivan la función posición y tendrán la función velocidad. Como les decía, si tenemos la función posición de P, es decir, S de T, la velocidad de P en el punto T será la derivada de S de T. Es decir, ustedes para conocer la función velocidad necesitan derivar la función posición. En resumen, eso es lo que se hace. Ustedes tienen funciones de posición, calculan la derivada y lo que tienen es la función velocidad. Y se denota por V de T, o V evaluado en T, donde T es el tiempo en que ustedes necesitan saber cuál es la velocidad. Y otro término que se trabaja en este análisis es la aceleración media,
que siguiendo un mismo análisis, cuando trabajábamos o encontrábamos la función velocidad, haciendo el mismo recorrido, el mismo análisis, llegamos que el límite de cuando h tiende a 0 de la función ahora velocidad evaluada en t1 más h menos la función de velocidad evaluada en t1 sobre h se le llama aceleración de p, y esto no es más que la derivada de la función velocidad. Entonces tenemos que la aceleración es la derivada de la velocidad, o de otra forma es la derivada, la segunda derivada de la función posición. En resumen, tenemos la función posición. Si queremos la función velocidad, derivamos la función posición y el resultado es la función velocidad. Y al derivar la función velocidad, tenemos la función aceleración, es decir, la aceleración es la segunda derivada de la función posición. Estas funciones siempre están en términos de t, en términos del tiempo. Si ustedes quieren, por ejemplo, saber la velocidad de un objeto que lleva un movimiento rectilíneo dado por una función de posición aleatoria, ustedes solamente derivan, tienen la función velocidad, evalúan en qué tiempo quieren saber en qué velocidad llevaba y ya lo van a obtener al evaluar la función velocidad en ese tiempo. Vamos a ver algunos ejemplos de resolución de ejercicios aplicando la derivada para calcular movimientos rectilíneos, ya sea la velocidad, la aceleración o la posición. Como ejemplo 1, vamos a resolver el ejemplo de una partícula que se mueve conforme a la expresión. Tenemos la función de posición. Siempre o casi siempre nos van a dar la función de posición. La función de posición está dada por 2t cuadrado menos 3t más 3, donde s se expresa en metros y t en segundos. Nos piden 5 literales. Primero nos piden calcular su posición inicial. Literal B, su velocidad al inicio de su movimiento. Literal C, la velocidad que alcanza a transcurrir 3 segundos. Literal D, la velocidad final a los 5 segundos. Y literal E, su aceleración. Tenemos que encontrar estos 5 literales con la función posición que nos dieron. Vamos a hacer la solución de este ejemplo. Nos dan la función posición, que es representada por s de t, 2t cuadrado menos 3t más 3. Entonces, lo primero que se hace para esto es derivarla y encontrar la función velocidad. Volvemos a derivar y encontramos la función aceleración. Derivemos s de t o la función de posición. S' de t, o que es igual a la función velocidad, va a ser igual a 2 derivada de t cuadrado con respecto al tiempo menos 3 derivada de t con respecto al tiempo más derivada de 3 con respecto al tiempo. Esto es 0. Esto es igual a 2t menos 3 derivada de t con respecto al t, 1. Esto es igual a 4t menos 3. Esta sería nuestra función velocidad. Para calcular velocidades usamos esta. Encontremos la función aceleración. Sería la derivada de t de la velocidad, que esto es igual a la aceleración con respecto al tiempo. Esto va a ser igual a 4 por la derivada de t con respecto al tiempo menos la derivada de 3 con respecto al tiempo. Derivada de la constante es 0. Esto va a ser 4 por la derivada de t con respecto a t, 1. Esto va a ser 4. Tengo también ya la función aceleración. ¿Sí? Ya tengo la función posición, función velocidad, función aceleración. Ya estoy apto para resolver las 5 interrogantes que nos da el ejercicio. Vamos a ello. Nos piden la posición inicial en el literal A.
Es decir, cuando vamos a hablar de posición, lo que tenemos que usar es la función posición. Posición inicial, eso quiere decir que lo vamos a evaluar cuando t es igual a 0, es decir, cuando aún no se ha movido el objeto de lo que estamos hablando en el ejemplo. Entonces sustituimos t igual a 0 en la función posición. Esto es s de 0 es igual a 2, 0 al cuadrado, menos 3 por 0, más 3. Se elimina y me va a quedar solamente 3. S de 0 es igual a 0. Su posición inicial es 3 metros. Tenemos la solución del primer literal, su posición inicial. Literal B nos piden la velocidad al inicio del movimiento, es decir, velocidad vamos a evaluar en la función velocidad. ¿Cuándo? Al inicio del movimiento, es decir, t igual a 0. Evaluemos t igual a 0 en la función velocidad. 4 por 0 menos 3. Vamos a evaluar 0. Esto va a ser igual a menos 3. Es decir, la velocidad al inicio del movimiento es igual a menos 3. ¿Qué unidades? El ejercicio al principio. Metros sobre segundo. Velocidad. Siempre es bueno, siempre es necesario concluir el ejercicio con respecto a lo que nos pide. Velocidad al inicio del movimiento es menos 3 metros sobre segundo. En el literal C nos pide calcular la velocidad que alcanza al transcurrir 3 segundos, es decir, evaluar la función velocidad en t igual a 3. Vamos a ver, velocidad evaluada en 3 va a ser igual a 4 por 3 menos 3, esto es 12 menos 3, esto es 9. La velocidad al transcurrir 3 segundos es 9 metros sobre segundo. Velocidad al segundo 3 es de 9 metros sobre segundos. ¿Sí? Y ya concluimos el literal C, que nos pedía la velocidad que alcanza a transcurrir 3 segundos. En este literal nos pide calcular la velocidad final, es decir, el movimiento de este objeto. Quiero ver, la partícula solamente dura 5 segundos. Entonces nos dicen la velocidad que tenía cuando terminó el movimiento, que es de los 5 segundos, es decir, t igual a 5. ¿En qué función lo voy a hablar? En la función velocidad, que es la derivada de la función posición. Velocidad a los 5 segundos va a ser igual a 4 por 5 menos 3 es igual a 4 por 5, 20, menos 3, 17. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo. La velocidad final es de 17 metros sobre segundo. Y así completamos el literal D. Literal E y último nos piden su aceleración. ¿Sí? Lo calculamos al comienzo del ejemplo, al comienzo de la solución, que es la tercera derivada, la segunda derivada de la función posición, es su aceleración. Y en este caso la aceleración es una constante, la cual es 4. ¿Qué quiere decir eso? Que la partícula tiene una aceleración constante al transcurrir el tiempo, es decir, se mantiene su aceleración. Y como ya la calculamos al comienzo, su aceleración es de 4 metros sobre segundo
cuadrado. ¿Sí? Cuando hablamos de aceleración, las unidades son metros sobre la unidad de tiempo, en este caso segundo, al cuadrado. ¿Sí? Y así se completa este ejercicio. Vamos al siguiente. Para el ejemplo 2 nos dice, mejor dicho, la trayectoria de una partícula en movimiento rectilíneo está dada por la función posición. Siempre, o casi siempre nos van a dar siempre la función posición, que es t cubo menos 9t cuadrado más 24t más 2. Nos piden encontrar S y A, es decir, la posición y la aceleración, cuando la velocidad es 0, la posición y la velocidad cuando la aceleración es 0. Comenzamos a resolver este ejemplo. ¿Cómo? Primero encontrando la función velocidad y la función aceleración. Comenzando la solución, lo primero es, como les dije, derivar la función posición para tener la función velocidad y derivar la función velocidad o derivar la segunda derivada de la función posición para encontrar la aceleración. Veamos, la derivada de s de t va a ser igual a la función velocidad con respecto al tiempo, que esto va a ser igual a la derivada de t al cubo con respecto al tiempo menos 9 derivada de t cuadrado con respecto al tiempo más 24 derivada de t con respecto al tiempo más la derivada de 2 con respecto al tiempo, que esto es derivada de una constante de 0. Esto va a ser igual, aplicando la fórmula de la derivada de x a la n, va a ser igual a 3t n menos 1, 2 menos 9 por 2t más 24 por la derivada de t con respecto a t, que es 1. Esto va a ser igual a 3t cuadrado menos 18t más 24. Esta sería la función velocidad. Encontremos la función aceleración, es decir, derivando esta. La derivada de la función velocidad es igual a la función aceleración y esta es igual a 3 derivada de t cuadrado con respecto al tiempo menos 18 derivada de t con respecto al tiempo más 20 derivada de 24 con respecto al tiempo. Derivada de la constante de 0, me va a quedar 3 por la derivada de t cuadrado, 2t menos 18 multiplicado por la derivada de t con respecto a t, que es 1. Esto va a ser igual a 6t menos 18. Tengo la función aceleración. Ahora ya tengo la función posición, que era el ejercicio, la función velocidad y la función aceleración. Ya con esto yo puedo encontrar todo lo que el ejercicio me pide. Para el teorema nos pide la posición y la aceleración cuando la velocidad es 0. Entonces lo primero es calcular o encontrar el tiempo cuando la velocidad es 0. Es decir, cuando la función velocidad es 0. Entonces tenemos que encontrar cuando el tiempo, cuando 3t al cuadrado menos 18t más 24 es igual a 0. Todos son divisibles por 3, vamos a sacar factor común 3, me va a quedar t cuadrado menos 6t más 8 igual a 0. Para calcular cuando t es 0, es decir, encontrar las raíces de esto, podemos hacerlo aplicando la cuadrática. Es lo que vamos a hacer a continuación. Al solucionar o encontrar las raíces de el polinomio de grado 2, aplicando cuadrática, llegamos a que hay dos tiempos en los que la velocidad es 0. Es decir, cuando a los 4 segundos y a los 2
segundos. O dependiendo de qué unidad el ejercicio nos dice, en qué unidad está, suponemos que es en segundos, a los 4 segundos y a los 2 segundos. La velocidad es 0. Entonces, encontremos su posición para esos dos tiempos. Su posición cuando de T1 va a ser la posición cuando es 4 segundos. Esto va a ser igual a T, que sería 4 al cubo, menos 9, 4 al cuadrado, más 24 por 4 más 2. ¿Sí? Hacemos los cálculos. Al hacer los cálculos, llegamos a que la posición a los 4 segundos, cuando la velocidad es 0, es de 18 metros. Eso es cuando T1 es igual a 4. También nos piden la aceleración. Calculamos la aceleración cuando han pasado 4 segundos. Esto es igual a función de aceleración 6 por 4 menos 18. Esto es igual a 6 por 4, 24 menos 18. Esto es igual a 6. Su aceleración a los 4 segundos, cuando la velocidad es 0 es de 4, es de 6. No sé, el ejercicio no me dice qué unidades tiene. Aquí supuse que son metros. Vamos a suponer, como en el ejemplo pasado, que son metros por segundo. Sería de metros sobre segundo cuadrado, ¿sí? Entonces, esta es una parte del ejercicio porque tenemos dos tiempos. Este para tiempo igual a 4. Su posición, 18 metros, y su aceleración, 6 metros sobre segundo cuadrado. Ahora calculamos posición y aceleración cuando han transcurrido 2 segundos, es decir, cuando su velocidad es 0. Ya encontramos una parte de esta integral, que era de cuando calcular la posición y la aceleración cuando tenemos 4 segundos, ya que en 4 segundos la velocidad es 0. Vamos a calcularlo cuando el tiempo son 2 segundos. Evaluamos la función posición, tiempo 2 segundos, S de 2 va a ser igual a 2 al cubo, menos 9, 2 al cuadrado, más 24 por 2, más 2. 2 al cubo, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, menos 2 al cuadrado es 4, 9 por 4, 36, más 24 por 2, 48, más 2. Esto es igual a 48 menos 36, 12, más 8, 20, más 2, 22. Suponiendo que la unidad es metros. Es decir, la posición cuando han pasado 2 segundos y la velocidad es 0 es de 22 metros. Lo siguiente es la aceleración. Aceleración cuando han pasado 2 segundos es igual a 6 por 2 menos 18. Es igual a 6 por 2, 12, menos 18. Esto es igual a menos 6 metros sobre segundos al cuadrado. Es decir, tiene una aceleración negativa, es decir, la partícula a los 2 segundos iba disminuyendo su velocidad. Y ya tendríamos completado el literal A. El literal B nos pide posición y velocidad cuando la aceleración es igual a 0, es decir, cuando esta función 6t menos 18 es igual a 0. Lo primero es igualar la función aceleración con 0, es decir, vamos a hacer que
C y T menos 18 sea 0. ¿En qué tiempo la aceleración es 0? Despejamos T. T va a ser igual a, está restando, pasa sumando, 18, está dividiendo, está multiplicando, pasa a dividir. Este es 18 entre 6, 3. Entonces decimos que la aceleración es 0 cuando el tiempo es 3 segundos, siempre suponiendo que estamos hablando de segundos con respecto al tiempo. Entonces lo que nos pide el ejercicio es calcular la posición cuando el tiempo es de 3 segundos y encontrar la velocidad cuando el tiempo es de 3 segundos. Es decir, sustituir 3 acá y 3 allá. Encontramos la posición cuando t es igual a 3 segundos, es decir, s evaluado en 3 va a ser igual a 3 al cubo menos 9 por 3 al cuadrado más 24 por 3 más 2. Entonces, 3 al cubo es 27, menos 9 por 9, 81, más 24 por 3, que es 72, más 2. ¿Sí? 27 menos 81 menos 54, más 72, 18, más 2, 20. Entonces la posición a los 3 segundos cuando la aceleración es 0 es de 20 metros. Ahora calculamos la velocidad cuando han pasado 3 segundos, es decir, evaluar la función v en 3 segundos. Entonces igual a 3 al cuadrado. Vamos a hacer acá, vamos a escribir 3 al cuadrado menos 18 por 3 más 24. Esto es 9, 3 por 9, 27, menos 18 por 3, 3 por 8, 24, y 30, 54, más 24. Menos 54 más 24 menos 30 más 27 menos 3 metros sobre segundo. ¿Sí? Es decir, la velocidad de la partícula cuando habían pasado 3 segundos es de menos 3 metros sobre segundo. ¿Qué significa este menos? Que la partícula se iba desplazando hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces ya tenemos la solución de este ejercicio del literal B. Cuando la aceleración es 0, la posición es de 20 metros y su velocidad es de menos 3 metros sobre segundo. Y así concluye este ejercicio. Entonces esto sería todo con respecto al tema de la derivada aplicada al movimiento rectilíneo. Hemos dado teoría, hemos solucionado 2 ejemplos. Cualquier cosa, cualquier duda o pregunta la pueden escribir en los comentarios. Espero lo comprendan. Y también espero compartirles otros videos interesantes solucionando más ejemplos de aplicación de la derivada al movimiento rectilíneo.